caminatas o no? Ahí en la, Sí, claro, hay que caminar y hacer un poquito también de fuerza, porque hay que seguir las indicaciones de los especialistas. Me hace bien, Está bien, está a mí bien. me hace bien. Está bien. Aparte, dicen que cuando en la caminata vos solucionás todo. Sí. Porque viste, tirás para adelante lo que lo vas viendo y vas, viste que vas Sí, claro. como hablando solo. Y generás endorfinas, dice también, Seguro, buena onda. seguro, seguro. Bueno, quiero arrancar con, con un tema que tiene que ver obviamente, con nuestra Constitución Nacional y que siempre por ahí despierta más que nada eh, interpretaciones. Digo, el otro día hablamos un poco acá con Matías respecto a cuál es la condición que tiene que tener una persona para, por ejemplo, ser senador en la República Argentina. ¿Cuál es la condición que tiene que tener una persona para ser presidente o candidato a presidente o diputados nacionales? Porque algunos decían, bueno, no tiene que ser abogado, no tiene que ser contador, no tiene que tener más de 30 años, no tiene que ser profesional, no tiene que ser profesional. Y si uno por ahí mira, digo, la lista de candidatos, ve que algunos no reúnen todas esas condiciones. ¿Nos puedes, por favor, iluminar? No, conversemos. Yo digo, lo primero que hay que tener en claro qué es la Constitución, Claro. porque en realidad muchas veces damos por sentado que la gente conoce lo que es la Constitución. Y la Constitución es un pacto de paz entre quienes, entre los que viven en un determinado territorio en una determinada época, condiciones mínimas en ese juego que existe o en esa disputa que existe entre la libertad individual y el poder. Eso es básicamente. Y después es un cuerpo escrito, aunque dicen hay una norma fundamental, un acuerdo anterior al derecho positivo, que a mí me parece que es cierto, ¿no? Yo tengo una postura, algunos le ponen un nombre y dicen, y un naturalista. No, es la dignidad del hombre por sobre todo, la dignidad de una sociedad, de un colectivo que tiene un pacto de convivencia, un pacto de paz, que regula y tiene también una constitución, una regulación del poder. Uno va a la Constitución nacional y tiene una parte de derechos y garantías que se amplió con la reforma del 94 en Argentina y otra parte donde se regula el poder. Eso que vos planteabas, decía, che, cualquiera puede ser funcionario. Bueno, hay requisitos de edad, hay requisitos que han quedado vetustos, por ejemplo, para ser senador de la nación. ¿Es de 2.000 mangos? Claro, la renta esa. La renta de 2.000 pesos Bueno, al claro. año. Y lo otro, no se exigía que viviera en el país. No sé si uno ve en la redacción que tiene. Digo, que tenía que ver con otra realidad, con la realidad del 53, con los procesos de exilios que hemos tenido, de migración también que hemos tenido en Argentina. En eso la Constitución es sabia, digamos. También hay otros requisitos específicos, que era un poco lo que vos decías, para ser juez, para ser funcionario, sí, que tampoco da garantía de idoneidad, como sabemos, como lo vivimos, como lo percibimos, como lo sufrimos muchos, digamos. Pero sí hay requisitos que hacen a ser senador, requisitos que hacen a ser diputado, requisitos que hacen a ser miembro del Poder Judicial, y no es lo mismo ser miembro de, porque hay constituciones, yo decía, de acuerdo a un territorio, puede ser una constitución provincial, que tiene otros requisitos, tiene otra organización del poder. Si uno ve la Constitución Nacional, el poder legislativo es un poder bicameral. Claro. Hay Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Si se va a corriente enfrente, tienen Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Mira, el Chaco tiene Cámara de Representantes solamente. La ley preveía 30 diputados originales, ahora tenemos 32. Si uno lee el texto de la Constitución Nacional, la primera composición eran 14 o 15 provincias, no recuerdo bien, y ahora somos, ¿cuántas? 23 provincias. Digo, ha ido modificándose, pero concretamente uno de los requisitos más pétreos, digamos, que establecen las constituciones tiene que ver con la edad, una determinada edad para ser senador, una determinada edad para ser diputado, una determinada... ¿Como techo? Como piso, no, mínimo al momento de tomar posesión, ¿no? Esa edad es de 25, 30 para senador, requisitos de residencia, 4 para ser diputado nacional, 6 para ser senador,
lo de la renta, que figura Claro. ahí como una rémora de ciudadanía ligado al sentido de propiedad. Digo, en eso me parece que la Argentina ha ido generando ciertas condiciones. Hay otros requisitos que están, pero que no se ven dentro de la enumeración de los requisitos para ser diputado o senador. Por ejemplo, la obligación de que la composición de los cuerpos tenga la composición de género, Paridad de género. La paridad de género. ¿no? Expresamente Sí, sí. establecido en el capítulo de derechos y garantías de la Constitución, los nuevos derechos y garantías. Digo, ahí hemos ido nosotros generando también una serie de normas que yo no digo que son implícitas, pero que han generado un requisito más no Sí. escrito para Ahora, hacer... la Constitución argentina se hace casi a imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. Ujú. Tiene muchos... El federalista. El de federalismo, Jefferson, claro. sí. Eh, yo particularmente, no sé Matías, pero que tengo la sensación que la nuestra es más elástica y en Estados Unidos sí se cumple, digamos. A ver, derechos y garantías cuando hablas de esta situación. Yo te puedo llevar a un caso, nada, de esta semana, que un periodista difunde audios de determinada persona que es funcionario del gobierno nacional y un juez interpreta que esos audios, la procedencia, que, bueno, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, no está clara, digamos, y creo que el artículo 37 de la Constitución dice que, bueno, nosotros tenemos libertad de expresión, o sea, uno puede... 14, 32 y Ahí está, 43 ahí está. regulan. Pero, a ver, es interesante lo que vos planteás. Todos los sistemas democráticos Sí. tienen conflicto en relación a pujas de interés. Por ejemplo, vos planteabas lo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene innumerable cantidad de casos de disputa con el poder referido a la libertad de expresión. Digo, Sí. quien lee el capítulo de libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, de difusión de ideas por la prensa, tiene que leer la doctrina judicial norteamericana, porque es muy valiosa, incluso en temas muy sensibles como son temas de seguridad. El caso New York Times contra Estados Unidos es un caso famosísimo en que se dan a conocer todos los secretos de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, con respecto a la guerra de Vietnam. Claro. Así que es una puja. Y el derecho es eso, son pujas de intereses. Y Argentina también tiene innumerables ejemplos y casos referidos a la puja de derechos de intereses. Ningún gobierno puede decir, no, yo no estuve inserto en eso. Uno empieza a revisar, a leer y a ver que siempre ha habido puja. Pero lo que me parece que hay que dejar en claro es que nosotros tenemos un sistema normativo, normas mínimas, que tienen un contenido individual, un contenido social, un contenido político y uno de los núcleos es la libertad de expresión. O sea, uno de los núcleos de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema político, es la libertad de expresión. Porque no solo está en juego la libertad de pensamiento, de palabra, de los individuos, de las personas, sino también de la sociedad en general, a dar su opinión, a tener información, a recibir información, y en esa disputa donde nadie tiene el monopolio de la verdad, vieron que dicen que no hay verdades reveladas. Claro. La sociedad construye sus verdades, e incluso verdades que tienen que ver con conceptos religiosos, verdades que tienen... Y una sociedad democrática se permite, porque nuestra base política, nuestros acuerdos políticos tienen que ver con la posibilidad de discutir y poner en jaque algunas verdades reveladas. Digo, si nos ponemos como ejemplos nosotros, que tenemos algunos añitos, no tantos, pero que tenemos algunos añitos, vamos a ver que muchos conceptos que teníamos fueron modificados a partir de escuchar otras voces, de abrir un poco el oído, la cabeza, e ir generando otro tipo de acuerdo como sociedad. Entiende que esta situación a la que hace mención Eduardo puede marcar un precedente dentro de la historia reciente argentina, digo, en cuanto a la intervención del gobierno de turno o la justicia en cuanto a la libertad de expresión. A ver, yo les cuento cómo estoy leyendo el conflicto. Creo que hay un hecho muy grave
revelado desde las propias entrañas del poder de turno sobre una matriz de corrupción. Ese es el hecho grave y gravísimo que surgió a la luz y que está motivando una serie de acciones judiciales y también una serie de acciones políticas. Creo que no hay mejor manera de tapar ese escándalo con otro escándalo. Claro, eso. Tengo esa impresión porque, a ver, las motivaciones del doctor Patricio Maraniello, que es un conocido juez constitucionalista, tiene una asociación. A mí me tocó en algún momento rechazar una invitación de él para conformar una diplomatura de derecho constitucional, referido a derechos humanos y derecho constitucional, porque sabía que había tenido algún tipo de inconveniente con otros juristas, pero digo, el núcleo de su decisión tiene que ver con dos conceptos. Un concepto de intimidad de un funcionario público que está totalmente restringido y otro concepto de seguridad. Bueno, nosotros en Argentina tenemos el artículo 14 de 1853, el artículo 32 de 1860 con la primera reforma de la Constitución, el artículo 43 que está dentro de la plataforma de garantías constitucionales. Uno va al artículo 43 que se incorporó con la reforma constitucional del 94 y va a ver el amparo, el habeas corpus, el habeas data, y dentro del habeas data se encuentra la protección de las fuentes, que no tenía una protección expresa, la tiene ahora. Pero también nosotros tenemos el artículo 75, inciso 22, donde están todos los convenios internacionales de derechos humanos. Yo les recomiendo siempre a los periodistas en general, pero a la sociedad en general, leer el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es una norma de rango constitucional que rige y protege dos sujetos fundamentales, o tres si quieren. El sujeto emisor de la información, el periodista, el investigador, el que tiene oficio y el que no tiene oficio, digamos, el que emite su opinión, el que tiene el coraje, el valor de hacer llegar la información o la investigación a otro sujeto, que es el sujeto que recibe la información, y la comunidad en general. Ese es el sujeto protegido y ese es el núcleo de nuestro sistema político y nuestro sistema jurídico, que es la posibilidad de democratizar la información e ir elaborando las verdades como sociedad, incluso en disidencia, porque si estamos todos de acuerdo no tiene sentido, en disidencia, y justamente me parece que lo que se está buscando es acallar, el doctor Maraniello está tratando de acallar, y el gobierno nacional fundamentalmente, una voz o voces disidentes con respecto a ese primer conflicto. Eso creo que es obvio. Todo lo que tiene que ver con acciones que puedan llegar a ofender la intimidad de una persona o poner en jaque la seguridad, ese artículo 13 de la Convención Americana dice es sujeto a revisión ulterior, a posteriori, no antes, porque si usted la única protección expresa que incluso está en la Convención está referida a los niños, ¿no? En lo que hace a la difusión de información. Ahora, si yo digo, el presidente, está salpicado en un acto de corrupción, ¿estoy hablando de la institución presidencial o estoy hablando del sujeto? Está hablando de la institución. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué algunos funcionarios la toman como personal por parte de, en este caso hablamos de periodistas que, bueno, tienen esto? O sea, yo recibo una información donde me dice que Matías es un crack jugando al fútbol. Yo digo, Matías, tengo un video donde la estás rompiendo. Lo voy a pasar. Llamó a Matías, digo, ¿querés participar? ¿Querés hacer tu descargo? Bueno, no, yo tengo el derecho a pasarlo. Y no es una cuestión, estoy hablando de las formas, de lo que se discute acá es el fondo, digamos. Yo no entiendo por qué se lo toman a personal, digamos. Bueno, dos temas que hay que tienen que ver con esto. Lo primero, el poder no quiere ser controlado. Digo, ustedes ven que el diseño político, el diseño arquitectónico, nuestro ordenamiento jurídico tiene un sistema de equilibrios. Pero si se lo puede violar, se lo viola el sistema de equilibrio. Esta cuestión de haber
directamente abdicado el Congreso de la Nación a las facultades, y no lo estoy diciendo solamente por esta última gestión, sino todos los decretos de necesidad y urgencia y la regulación que tiene, es una abdicación del Poder Legislativo. Si justamente lo que se busca es que exista debate, que exista la posibilidad de confrontar ideas y de que de ahí surjan, en la medida de ese juego democrático que hay también en cada una de las cámaras, se aprueben o se lleguen a consensos mínimos para regular. Nosotros tenemos una constitución que tiene una lógica de consensos, pero esa lógica de consensos nos lleva a importantes frustraciones y déficits institucionales. Por ejemplo, tenemos solamente 3 miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace años. No tenemos defensor del pueblo hace años. No tenemos titular de la Procuración General de la Nación hace años. Digo, ¿por qué? ¿Eso se puede considerar como una violación a la Constitución? Y hay una omisión constitucional grave. Creo que hay incluso denuncias penales incluso. Y vieron que cuando no pudieron, digamos, llegar a los consensos, se trató trayendo legislación de comienzos del siglo pasado o jurisprudencia del siglo pasado, meter 2 jueces por la corte, como cual ladrón el doctor Mansilla, un prestigioso constitucionalista, incluso que ha escrito bastante sobre libertad de expresión, entrando por la ventana de la corte para que le tomen juramento. Nosotros como sociedad, yo soy un tipo muy enamorado de nuestro país, muy enamorado de nuestro país. Y me parece a mí que no nos merecemos. Ahora, marcando todas estas cuestiones, García, entiende que por la dinámica de la historia estamos ante la necesidad de una nueva reforma constitucional. Yo no sé si reforma constitucional. Yo tengo 60 años. Sí. He participado de varios procesos de reforma constitucional a nivel provincial, a nivel nacional, en consultas referidas a reformas constitucionales. Yo creo que la ley es el mínimo de justicia. Y lo que nosotros necesitamos como sociedad, hay un autor que fue asesor de la CONADEP, asesor de Alfonsín, que a mí me gusta mucho, que es Nino, y que tiene un libro que se llama Un país al margen de la ley. Lo que nosotros necesitamos es respetar mínimamente la ley y respetarnos nosotros como argentinos, porque podemos hacer la constitución más brillante, más espectacular, con moñito y todo, pero si no estamos decididos a respetarla. Y lo que vos planteabas al comienzo, decir, bueno, los primeros que tienen que respetar la Constitución son los funcionarios, las autoridades, los jueces. ¿Cómo podemos tener un juez de la nación en la justicia federal con 9 causas, de las cuales 5 son por acoso sexual? Sí. Es un eje del poder demasiado vulnerable que le firma con los ojos cerrados cualquier cosa. Aparte tendría que ser impoluto. Claro, pero además entiendo que tiene que ver con una cuestión cultural también, porque ese juez o ese funcionario no nació de un repollo, forma parte de la sociedad. Exacto. Bueno, hay cuestiones que a mí me parece importante y que vos estás remarcando. Una ley que se buscó reformar y que no hubo los consensos necesarios, o que existiendo los consensos necesarios la Corte entendió que no era el camino, es la reforma del Consejo de la Magistratura. Para que ustedes tengan una idea, el Consejo de la Magistratura hoy está a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ese Consejo, la ley que rige, es una ley que ha sido derogada. Me parece que controla el mismo, digo. Pero aparte se rige por una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Ellos le dieron la entidad. Entonces, a mí me parece que hay cosas que nosotros, los argentinos, necesitamos consensos mínimos. A contrario censo de lo que estamos viendo hoy, creo que hay muchos sectores importantes y fundamentalmente en nuestra sociedad que tiene voz, que tiene muchos actores y que merece un mínimo, un protocolo mínimo, claro, que haga a la racionalidad democrática y la racionalidad de cuidarnos entre nosotros. Hablabas del prestigio del doctor Mansilla y digo, ¿no rasga su prestigio entrando por la ventana cuando él mismo ese prestigio se lo gana como hombre de ley, violando la propia ley como para ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia? Digo, no entiendo cuál es la necesidad, digamos. Si lo que defendías antes era eso,
¿Por qué cuando te toca a vos saltás el cerco de la ley para ponerte en un lugar que a todas luces sabés que no está bien? No, y aparte digo, creo que ha perdido valor también la palabra, ¿no? Porque Mansilla en el Senado de la Nación, cuando le preguntan Claro, si iba a aceptar ser nombrado por decreto, dijo no, de ninguna manera. Cuando tuvo la primera oportunidad, venga. ingresó nombrado por decreto. Digo, me parece que, y volviendo un poco al caso que planteaban ustedes, que es lo que está en la palestra, en la discusión, conforme a los antecedentes que existen en los tribunales superiores, no solo en la Corte Suprema, sino en las cámaras, es un fallo nulo, de nulidad absoluto, inconstitucional, inconvencional, y que no solo, y en esto me hago eco de las voces de otros constitucionalistas y expertos en la materia que han dicho que es pasible de una nueva causal el doctor Marianello de incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de sus deberes como funcionario público. Me parece Ahora, que... en esta búsqueda de consenso, doctor, hay varios sectores que plantean la necesidad de una mayor participación del voto popular para algunos organismos. Se habló de la posibilidad de que los jueces sean votados por voto popular. Hay organismos autárticos a nivel nacional, a nivel provincial. En el caso de la provincia del Chaco, la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo y su adjunto, o la Defensora del Pueblo y su adjunto, Defensoría del Niño, por dar citar otro ejemplo como organismo, son elegidos por el Poder Legislativo. No es una buena oportunidad, digo, en esta intención de buscar de un consenso mayoritario, que el voto popular también sea protagonista, que la comunidad pueda elegir su representante como defensor del pueblo, por citar un ejemplo, y no necesariamente la legislatura. Algunos dirán, bueno, pero la legislatura hace de intermediario, porque de última los que conforman los legisladores, los diputados, están ahí por voto popular, Exacto. ¿no? Pero como voto directo... Miren, hay herramientas en la Constitución que han sido incorporadas tanto a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial, que nosotros como ciudadanos deberíamos conocerlos y usarlos más, que son los referéndums, que son las iniciativas populares, digo, una serie de instrumentos de democracia indirecta, por decirlo, que también es aplicable a los casos de funcionarios de relevancia. Sí, pero después se quedan en el filtro de... Cuando, a ver, si vos me decís que en la Constitución Nacional te piden 500.000 firmas para que tratemos, qué sé yo, no sé, determinadas cosas, y después llega al Congreso y no lo tratan, estamos en la misma. Está bien, sí, es cierto eso, digo, pero eso no es un obstáculo para no ir puliendo esas herramientas. Digo, la ley de bosque fue una ley que llevó tiempo juntar la firma, pero fue una ley importante. Después los mecanismos que deberían haberse utilizado no se utilizaron, que hacen al resguardo de nuestro bosque. Pero si nosotros seguíamos en la dinámica que veníamos, te puedo asegurar que no nos quedaba ni un palo. Era atroz. A mí me ha tocado participar en diversos escenarios y reconozco que la Constitución del 94 es una herramienta importante para generar consensos mínimos en materia de justicia ambiental, no la que a mí me gustaría, no la ideal, y no, incluso, mirá lo que te voy a decir, no la que necesitamos, pero es una herramienta valiosa. Creo que son herramientas que hay que pulirlas, porque o si no dejamos que los mismos de siempre, con los mismos intereses de siempre, sigan de alguna manera decidiendo la suerte de casi 44 millones de argentinos. Me parece que ahí hay un tema importante en la dinámica de participación que también, hay que decirlo, está en crisis. O sea, la baja de participación electoral es un dato político que nosotros tenemos que valorarlo y de alguna manera ir generando herramientas para, como sociedad, ir contra esas conductas colectivas que tienen cierta razonabilidad. No es que la gente no quiera ir a votar porque no quiere ir a votar, sino que existen algunas razones muy justificadas. ¿Qué cosa, no? Hablabas de la reforma del 94, impecable, la verdad que todos aquellos que han participado le han dado su impronta, una constitución que hoy luce moderna a todas luces, más allá de la dinámica que tiene hoy el mundo. Digo, ¿tardamos cuánto? ¿20 años, 25 años en poner el defensor del pueblo? Digo, lo que estamos discutiendo ahora. Y después, a ver,
después han convertido esa elección en algo que no está, a ver, yo no, capaz que me equivoco, pero como a mí me gusta tirarme la pileta sin agua, digo, yo no recuerdo haber leído en qué parte dice la reforma del 94 que tiene que haber un codefensor. No me acuerdo, yo por ahí, por ahí esa hoja. Eso tiene que ver con los consensos Y políticos. tiene que, bueno, y por eso, entonces, ¿por qué terminás bastardeando una reforma que es súper interesante y que coloca al defensor del pueblo y que tardaron 20 años en darle entidad a esa figura, pero a los 2 años se dieron cuenta que, se pelean el A con el B con el C, el oficialismo con la oposición, salomónicamente, y bueno, te damos el defensor a vos y el codefensor. Ahora, qué sé yo, el año pasado hablábamos sobre, había 25, 30. Sí. Y resulta ser que ya sabíamos que 2 iban, los dos, ¿viste? Y los otros 23 están pintados. Sí. Mira, yo tengo 2 experiencias con el tema del defensor y un poco lo quiero manifestar, incluso con la libertad de expresión. El defensor del pueblo posibilitó que un caso que no lo tomaba nadie, que no lo tomaba el sistema jurídico chaqueño, pudiera plantearse en la Corte, que es el caso que se conoce como defensor del pueblo de la nación contra Provincia del Chaco y Estado Nacional, en la zona del Teuco Bermejito, que posibilitó parar una hambruna, concretamente. A mí me tocó participar de la audiencia. ¿Y qué quedó ahí bien marcado? Es que muchos funcionarios no conocían el interior provincial. Era muy gracioso, un ministro de salud, que es un importante médico acá de Resistencia, no sabía dónde estaba la zona que él tenía que atender. Digo, hay herramientas que nosotros hemos conseguido y que indudablemente hay que utilizarlas más y que el poder genera anticuerpos. En esa batalla, cuando yo definí el tema de lo que tiene la Constitución, es la batalla entre la libertad y el poder, está vigente y no es fácil. Y lo otro que vos decías, yo participé en en el primer concurso de defensores. Cuando vi que entraban por la ventana, pues claro, listo, ya está, porque se desquició el sistema. Está desquiciado el sistema y necesita ser controlado el sistema de alguna manera. Un abogado constitucionalista dice que las cuestiones están digitadas. Pero es la verdad, porque es la verdad. Como dice Serrat, la verdad sí. Lo que no tiene es remedio. Es la verdad. García, no sé, Eduardo, seguramente vas a coincidir conmigo. Lo volvemos a invitar, porque la verdad que nos queda un montón de cosas en el tintero. Usted verá su disposición, su predisposición y en un futuro no muy lejano. Sí, claro.